Val. Que jo m'he passat al castellà este matí perquè ja tenim convidades de fora, però després m'he recordat que havíem ficat esta pantalla per tal d'incloure a tot el món, inclou a persones amb dificultat auditiva, però també aquells que no enteneu el valencià podeu llegir la pantalla i no estar exclosos. Per tant, continuaré en valencià. La següent xerrada anem a parlar del nou model de negoci, cinema i indústria, el nou model de negoci. Anem a parlar de la indústria audiovisual en les xarxes socials. Per això tenim a Pilar Toro, és directora de màrqueting a Filmin, i estarà amb ella Rafa Molés, productora Suica Films i vocal de la junta directiva de la nostra acadèmia. Quan vulgueu. ¿Vas tocando? Donde quieres. Da igual. Hola, bon dia. Gràcies per quedar-vos. A lo guai. Jo soc Rafa Molés, soc director i productor en Suica Films a València, formo part de l'acadèmia, però Pilar ara és la directora de màrqueting de Filmin des del 2022, però abans vas començar en Canal Plus, ¿no? Y va a hacer la campaña de Juego de Tronos, que es... Wow. No, no la hice, estuve ahí. Pero, pasaba por allí. Pero empezaste a lo grande, hostia. Estaba allí, estaba allí. Después vas en NBC Universal, ¿no? En redes sociales, hiciste la llamada, que mola mogollón, ya empezaste con los Javis y tal. Después vas a estar en Netflix España definiendo la marca al principio, ¿no? Y después en redes sociales, Adolescents Socials de Paquita Salas, joder, tío. Eso fue guay. És que és guai. Nevenka, Sky Rojo... Vull dir, aquesta és la seva trajectòria i ara està en Netflix. En Filmin. En Filmin, perdó. I anem a parlar de lo que sap Pilar i després volíem començar no parlar tant de les plataformes perquè Filmin, a banda de la plataforma, distribuïs també en cinemes. I anem a parlar sobretot del gran drama, no? Ja tenim una ciutat meravellosa, com heu vist abans, fem pel·lícules que algunes no estan gens malament, però clar, tenim un problema i és com arribem a la gent, no? I com fem que la penya vinga a veure la nostra pel·li en tota aquesta vida tan llarga que tenen ara les pel·lis, no? Perquè la vida de les pel·lis s'ha allargat i això és positiu. Aleshores, jo què sé, a banda de tot això, Pilar és extremenya a tope. Y lo primer que volíem comentar-te, Pilar, vamos a hablar del modelo clásico, de cómo vendíamos nosotros, los que hacíamos películas, las pelis, ¿no? Hacemos una peli, hacemos un tráiler, a veces un poco demasiado tocho, lo poníamos en las salas de cine para que el fin de semana siguiente vieras la peli. Durante el rodaje hacemos algo de prensa, ¿no? Decimos que estamos haciendo una peli, poco en general, a no ser que tengas una superestrella, hacemos un cartel súper guay, lo ponemos en las vitrinas de los cines. Pero, hostia, ¿esto es suficiente ahora para...? O sea, este modelo existe, o sea, lo seguimos haciendo, ¿eh? Y lo seguimos haciendo y si se hace y nos gastamos bastante dinero con eso cuando puedes, se sigue haciendo, pero funciona suficiente, ¿no? Y ahí está eso. Nos vale, porque hacerlo lo seguimos haciendo. Está claro que funciona, pero es suficiente para atraer a la gente que le gustaría nuestra película y que quizá no lo sabe verla, y que hacen las redes sociales y todo el trabajo que hacéis en ese sentido, ¿no? Bueno, yo creo que no hay un modelo único no hay una fórmula, ¿no?, para promocionar una peli, sobre todo porque cada película o cada serie o corto o documental que nos encontramos tiene que entenderse a sí mismo como el objetivo que tiene que conseguir, ¿no? Cuando Carla Simón se plantea hacer Alcarràs, entiendo que no se plantea ni ella, ni Avalon, ni Elástica, se plantean los mismos objetivos que cuando Santiago Segura hace Padre no hay más que uno, 77, ¿no? Entiendo que
yo siempre cuando trabajo con jóvenes que están lanzando sus primeros proyectos, siempre les hago algunas preguntas, ¿no? Para que lleguen como al core de su proyecto, ¿no? Y que piensen hasta dónde tiene que llegar ese proyecto, hacia dónde quieren que llegue, porque no es lo mismo un proyecto art house que se va a presentar en el Festival de Berlín, o como puede ser Samsara, por ejemplo, ¿no? Y que a lo mejor su circuito está en el mundo de los museos o en un mundo mucho más alternativo, que puede llegar de repente a Matadero, que puede llegar a salas alternativas, como el circuito de un blockbuster, ¿no? Entonces, pensando esto, tenemos que pensar como cuál es el público al que aspira esta película, más allá de los convencionalismos de mujeres 15-75, ¿no? Entonces, cuando entiendes quién es tu público, yo casi todos los proyectos que afronto, tanto desde el punto de vista de tutoría como desde el punto de vista de mi trabajo, ¿no? De marketing, siempre acaban pasando por redes sociales. Es cierto que hay proyectos de cine, sobre todo, que tal vez si, yo qué sé, hablas con los leads y pones tráiler y pones pósters y haces un concurso y tal, y a lo mejor justamente esa película, con que vayan los señores y señoras que van todas las semanas al cine, ya haces la caja que tienes que hacer. Pero normalmente lo que tienen las redes es que casi todo el mundo está. Es cierto que estaba un poco el convencionalismo, que la gente más mayor no estaba en ese entorno digital, pero ahora creo que cada vez es menos cierto, porque mi madre tiene 65 años, está en Instagram, mi padre tiene 68 años, está en Facebook, casi todo el mundo está online, ¿no? En este momento. Entonces, ¿qué pasa? Que por poco dinero puedes generar un impacto muy cualitativo. Es lo que tienen las redes, que son un medio en el que encuentras como prácticamente a todo el mundo, pero no tienes por qué hablarle a todo el mundo, que es un poco el problema cuando compras, si tienes dinero para comprar un anuncio en televisión o una lona o lo que sea, matas mucho moscas a cañonazos, ¿no? Tienes que tener un presupuesto muy masivo para que te merezca la pena, y un objetivo también muy masivo, porque si nosotros cuando hicimos la campaña del agua, por ejemplo, hubiéramos dicho vamos a poner una lona en Madrid, es que el 95% de gente que hubiera pasado por delante de esa lona no le hubiera interesado la película probablemente, ¿no? Entonces tuvimos que definir muy bien cuáles eran esos públicos, que lo definimos en dos, que eran, por un lado, un público cinéfilo que conoce lo que es Cannes, que conoce a Bárbara Leni, bueno, un público que le gusta el buen cine, y por otro lado, para nosotros era muy importante el público de Valencia, un público al que le podíamos hacer, de la Comunidad Valenciana y Murcia, a la que podíamos hacer entender que esa película podía significar algo especial para ellos, ¿no? En ambos casos, siendo una película de medio bajo presupuesto, como son la mayoría de las películas que se estrenan, las redes fueron esenciales, porque ahí puedes delimitar de una manera muy concreta a esos públicos, y ya digo, no solo por ese rango de edad, que hablaremos ahora posteriormente de eso, pero sino por sus gustos, por la manera en que se relacionan con los medios de comunicación y por cosas mucho más específicas. Entonces, ¿puede existir una campaña de marketing a día de hoy sin redes sociales? Puede, pero es un poco absurdo hacerlo, porque el coste versus resultado versus impacto es muy cualitativo, sale mucho a cuenta, tanto para una película grande o incluso más para una película pequeña. Pero imagino que tú, que trabajas con muchos de nosotros, que somos poco realistas a veces, ¿no? Y queremos ir a todo, ¿no? Ahí, ¡bum!, a disparar a todo, y queremos más presupuesto para disparar a todo, y bueno, el presupuesto es importante y puedes disparar más, pero yo qué sé, pero te habrás encontrado con esta realidad, porque de alguna manera todos somos conscientes de que las redes sociales ahora, bien. Pero ¿qué hacemos? Tenemos una peli, me monto una red social para mi peli. Como has dicho, que con poco dinero contratamos a 2 becarios que, como son jóvenes, saben de Instagram y tal. Es así de fácil, porque esto pasa. O sea, tú lo ves y ves que nos pasa, ¿no? No es tan fácil, ¿no? ¿O sí? ¿Nos montamos una red social de la peli o la estamos liando? Una de mis mayores luchas vitales, mi legado, algún día sobre mi tumba dirá:
no crees redes sociales de la peli. Salvo que tengas un muy buen motivo para hacerlo. El principal motivo para hacerlo es que venga de una IP. Quiero decir, que venga de una IP conocida. En el caso de La llamada nos sirvió mucho, primero porque teníamos 2 directores y por lo tanto era difícil centralizar en ellos. Sí que también estaba DEA Planeta, pero también había otros partners, entonces no teníamos como un lugar muy claro donde colocar esa peli y sobre todo era una peli que venía de un fenómeno de público anterior, ¿no? Desde la obra de teatro, que nos rentaba, es muy madrileño, pero nos interesaba concentrarlos como en un lugar que eran las redes de la película, porque a cada pequeño teaser, foto que se iba enseñando, la gente, yo la primera que era súper fan, estábamos ahí, ole, ole, ¿no? En plan, wow, wow, increíble. Pero ¿qué pasa? Que tanto a mí como a mi amigo Álvaro, que era el que llevaba conmigo las redes, nos ha pasado en entrevistas de trabajo posteriores que es como, bueno, tengo una peliculita, no sé qué, tal, y quiero lo de La llamada. Es como, no, o sea, claro. no, porque tú lo quieras no va a ocurrir, ¿no? Entonces, ¿qué suele pasar con las cuentas propias de las películas? Primero, me gustaría que reflexionáramos juntos cuál es la última cuenta de una película que habéis visto española que sea relevante, porque yo literalmente no puedo pensar en ninguna. Parece una buena idea, pero luego acabas con unas redes que acaban teniendo menos seguidores que probablemente el director, la directora, la productora, la distribuidora. Siempre suele pasar, te esfuerzas muchísimo, porque claro, crear unas redes parece barato, pero en realidad es muy esforzado porque tienes que generar muchos materiales, mantener la atención durante mucho tiempo. Si quieres que tenga alguna relevancia, le tienes que meter algo de dinero porque bastante cuesta ya con los algoritmos ahora mismo, que incluso redes que tienen 100.000, 200.000 o 1 millón de seguidores, sus propios seguidores vean las publicaciones porque los algoritmos de Twitter, que va cada vez peor, y de Meta, cada vez, si no pagas, te oculta tus publicaciones a tus propios seguidores, ¿no? Más aún una cuenta de nueva creación que tiene 100, 200, 300 seguidores. Me acuerdo mucho cuando estuvimos haciendo Elisa y Marcela de Isabel Coixet, que ella quería sí o sí hacer unas redes porque, pues, yo qué sé, por compromisos que ella tenía y cosas y tal. Y yo diría que esas redes acabaron con, no sé, 1.000 seguidores a lo mejor, y las de Netflix en ese momento pues a lo mejor tenían 1 millón. Y la propia Isabel Coixet pues tal vez tiene 200.000 seguidores. O sea, que cualquier cosa que poníamos en la red de Isabel o en las redes de Netflix era muchísimo más relevante que en las redes propias de Elisa y Marcela. O sea, salvo que haya un problema o un algo por el cual haya que separar la figura del director o del distribuidor de la película, siempre va a rentar mucho más llevarlo en tus propias redes. Entre otras cosas, porque por lo menos nosotros desde Filmin lo tenemos muy claro, pero creo que en general es así. Cuando tú construyes algo, no debería nacer y morir, sino debería ser una continuidad. Cuando Filmin publica sobre el agua, cuando Elástica publica sobre el agua, cuando Suica publica sobre el agua, la gente se interesa por la película y nos retroalimentamos los unos a los otros, ¿no? De hecho, a mí me gusta mucho esto que hacéis vosotros, que es como publicar y etiquetar a la gente implicada para que nos lo compartamos más y le demos como más vidilla. Entonces se crea como una red entre todos nosotros donde hay un trasvase, en cierto modo, de seguidores. Y de confianza, ¿no? Porque la gente confía en la cuenta de Filmin como prescriptor, claro. Entonces mejor que me tuitees tú que yo haga mi cuenta de mi película y ahora tal. Sí, pero más allá de eso, que creo que como con este tipo de proyectos, si todo el mundo trabaja muy coordinado, nos acabamos trasvasando esa confianza de los unos a los otros, ¿no? Entonces, el día de mañana habrá seguidores de Filmin que se hayan pasado a seguir a Suica y en vuestro próximo proyecto, aunque no sea con vosotros, que espero que sí, seguiréis teniendo unos seguidores cautivos, gratis, que ya les habéis construido de antes. Si hubiéramos creado el agua-film, ¿qué hacemos con esa cuenta después? Es que muere y todo el trabajo que has hecho queda en nada, ¿no? ¿Y cómo defino o sea, vosotras que trabajas desde Filmin y has trabajado en otras empresas, ¿cómo defino ese filtro? O sea, ¿hasta dónde puedes llegar? ¿Cómo lo pensáis? ¿Cómo os lo imagináis? Porque evidentemente, pues sí, podemos meternos en Meta y técnicamente, bueno, parece más fácil, bueno, todo aprendemos, pero no es así, no es una cuestión técnica, ¿no? Cuando hablamos de redes sociales, ¿no? Vuestro trabajo y, bueno, por nuestra experiencia conjunta,
empieza desde el rodaje, de ver a quién le puede interesar esta peli, de pensarlo. O sea, cómo de finos somos, pero cómo de no técnicos tenemos que ser a la hora de llegar a esa persona, ¿no? Acertar, ¿no? Para mí es muy interesante cuando hablo con jóvenes y definimos proyectos y tal. Lo que nos suele pasar cuando tenemos nuestro proyecto, que es nuestro bebé, nuestra primera película, nuestro lo que sea, o nuestra segunda, tercera, cuarta película, que tendemos a ser muy ególatras en el sentido de que creemos que ese proyecto ya le importa a todo el mundo, ¿no? Si es que todo el mundo quiere ver mi peli, ¿no? Todo el mundo que es como mis amigos, ¿no? De repente, ¿no? O yo qué sé, la industria está esperando esta película. La industria somos 3 personitas aproximadamente. Yeah. O sea, he mencionado Samsara, probablemente la conocemos los que estamos aquí en esta sala y probablemente no todos, quiero decir. Y ha ganado en Berlín. Quiero decir que son cosas que uno mismo se cree que es muy relevante su proyecto, porque para él lo es todo en ese momento. Estamos enamorados. Claro, me hace gracia cuando veo en los dosieres de Labs y todo esto, a lo mejor, pues yo qué sé, no, tengo un documental sobre una escritora olvidada de los años 20. ¿Y quién es tu target? Mujeres de 15 a 75 años. Eres Super Mario Bros. Ahora mismo, básicamente. O sea, todo el mundo, ¿a quién no le va a gustar, no? ¿A quién no le va a gustar mi proyecto? Yo siempre digo que el gran enemigo ahora mismo del cine y de nuestros proyectos y sobre todo del indie, pero de todos, es la relevancia. O sea, el problema es que para nosotros nuestro proyecto tiene toda la relevancia, pero para el público es muy difícil que ni siquiera lleguen a saber que existe el proyecto y que les interese tanto que sacrifiquen una tarde de su vida en ir al cine a verlo o en verlo en Filmin o donde sea, en lugar de, no te digo ya las otras opciones de cartelera que hay ese fin de semana, sino en lugar de estar en, no sé, TikTok o en estar mirando el techo o en estar aprovechando una tarde de sol en una terraza, ¿no? Creo que la guerra ahora mismo más encarnecida que hay en el mundo del consumo es por la atención, realmente. Entonces, ¿qué pasa? Que tú tienes que entender tu proyecto en qué es diferente de otras cosas. Y cuando defines en qué es diferente, tienes que decir a qué público, a qué personas les va a interesar mi proyecto tanto como para sacrificar poder hacer otra cosa y para ir a verlo, ¿no? Por eso es lo que hablábamos antes del agua. Yo cuando vi el agua, a mí me encantó y tal, y dije, vale, ¿a quién me imagino yo de mi entorno que vaya a sacrificar su tarde para ir a ver esta película? Y no es todo el mundo. Es que yo no puedo pensar en mis padres en Zafra yendo a ver el agua, primero porque no se iba a estrenar allí, que también hay que entender tal. A ellos les tenía que impactar cuando yo llegara a Filmin, ¿no? Pero a priori, ¿quién va a ir al cine? ¿Mi amiga Nerea, que se ve todos los estrenos de cine independiente? Sí. Vale, pienso en esta persona. Esta persona, ¿qué consume? ¿A quién sigue? ¿Quién le influye? Si yo consigo que Beatriz Martínez hable de esto, mi amiga Nerea va a confiar en ello y va a querer ir a verla, pues a lo mejor sí. ¿Puedo conseguir que Beatriz Martínez la vea antes de Cannes, no sé qué, porque encima ella es valenciana y entonces la seguirá más gente de Valencia, entonces impacto a mis dos públicos por igual? La voy a invitar a un preestreno a ver si... Y ni siquiera a veces es una cuestión de presupuesto ni de dinero, sino... De hecho, muchas veces, cuando una campaña es muy masiva, hay un cierto público que le puede causar un rechazo, ¿no? Y entonces tú tienes que entender, si tu público es precisamente el del cine independiente y tal, también hay que ser muy cuidadoso en cuanto a cómo le impactas, ¿no? Porque si tú de repente te gastas un pastizal en que Dulceida te hable de esa peli y queda súper falso, que no le ha gustado a lo mejor, no vas a ganar la confianza de tu público, ¿no? Entonces, para mí es imaginarte a la persona, imaginarte sus consumos, qué redes sociales utiliza, a qué influencer sigue, a qué cuentas de redes sigue, y ahí es donde empieza con el dinero que tienes, empieza tu búsqueda de, digamos, ese Moby Dick, que es la obsesión de llegar a esa persona. Yo creo que es un error pensar en términos absolutos de
mujeres tal, porque es una falacia. Hay mujeres de 25 años que le encanta Godard y hay mujeres de 25 años que les encanta Valeria. O sea, no somos compartimentos estancos, pero probablemente todo el mundo que sigue a, no sé, Perfiles y Grelos, pueden gustarle cosas similares. O sea, creo que en lo que consumimos y en lo que cómo nos comportamos en redes, a veces somos más auténticos que en una estadística o en una cosa de que te pueda poner yo en una gráfica que es la gente de esta edad hace esto, la gente de esta edad hace lo otro. Tenemos un prejuicio todavía sobre las redes de cuando nos llega publicidad, ¿no? Tenemos este rechazo, ¿no? De que nos spamen, de que, hostia, están estos pegándome la paliza. Uno de los retos es, ya estabas diciéndolo de alguna manera, conseguir que no tengas esa sensación, que sea lo contrario, ¿no? Que digas, hostia, gracias por haberme avisado de que existe esta película, ¿no? ¿Cómo conseguimos eso? Porque claro, la tentación, o sea, partiendo de este error primero, ¿no? Quiero tirar a todo. Después, el segundo error que solemos cometer, estoy enamorado de mi peli, es la leche. Claro. Todo el mundo la va a querer ver. Si yo llevo 5 años con esto. El póster más bonito el póster más guay es el mío. Y entonces podemos caer en la tercera tentación de voy a pegarle la paliza a mis colegas y a los que no son mis colegas pagando en redes para que les lleguen mensajes. Claro, ¿cómo anulamos ese rechazo y cómo hacéis que se le dé la vuelta? No solo que digas gracias por haberme hecho llegar este anuncio y que además, como ya apuntabas de alguna forma, a veces es gratis, porque al final acabas enamorando a alguien de tu película, que es muy relevante y por tanto ese juego de confianza, de no rechazo... ¿Eso cómo os lo curráis? Creo que hay una cosa que las redes sí que están haciendo bien, sobre todo especialmente Instagram, yo diría, que es que la publicidad cada vez parezca menos publicidad. Que aunque lo sea tan especializada como tan relevante para ti que no te moleste realmente. Yo voy a una web y me sale el típico banner que tengo que encontrar la X, no sé dónde está, no sé qué, o voy a YouTube y me salen 57 cortes en medio de lo que estoy viendo, me fastidia muchísimo, ¿no? En Spotify y en muchos sitios la publicidad históricamente, a nadie le gusta la publicidad, a mí tampoco me gusta la publicidad. Sin embargo, creo que en redes, y sobre todo con productos culturales como los nuestros, creo que se puede conseguir el llegar a la gente y que la gente reciba esa información de una manera positiva. Para esto la tenemos que hacer, por un lado, relevante en cuanto a lo que hablamos de que la targetización sea correcta. Si yo me voy a todos los seguidores de Netflix, por ejemplo, y digo, venga, a todos los de Netflix, ponle una publicidad de filming. Es que al 70% probablemente no le importe porque no le guste, ¿no?, ese tipo de contenido. Sin embargo, si a través de, pues como hablábamos antes, de esos gustos, esas cosas, llego a la gente correcta, es más probable que mi película o mi plataforma interese a esas personas, ¿no? Y por otro lado, tenemos que hacer que el propio contenido no se sienta un anuncio. A mí me gustó mucho, por ejemplo, lo que hicimos cuando con El Agua rescatasteis el primer casting de Luna, ¿no? Cuando llevábamos ya como un año desde Cannes hablando de la niña, no sé qué, ya habíamos llegado a que la nominaran al Goya y todo, y de repente sacamos un nuevo formato, un nuevo contenido que era el primer casting de ella, ¿no? Era una pieza emocional, era una cosa bonita que desde el primer momento como que te captaba la atención y te tocaba un poco el corazoncito, ¿no? Entonces, a lo mejor es más interesante que los stories de mis amigos que estoy viendo, ¿no? Y entonces, pero es que no es ya incluso con esto, sino yo ahora en Instagram hago muchas compras de ropa y de cosas ahí, porque creo que me entiende mejor que las propias webs de las propias tiendas, ¿no? O sea, como que de alguna manera estamos como tan... nos conocen tanto, da un poco de miedo, pero al mismo tiempo como que se agradece, porque yo prefiero que me pongan anuncios de, no sé, de un festival queer que va a haber en Madrid, que a lo mejor no me había enterado de que existía, porque hay tanta oferta de cultura y de todo el rato que no me había enterado, un ciclo de pelis clásicas en los cines Verdi, lo que sea. Me interesa más que me salga un anuncio de Ford, que yo ni tengo coche, ni me interesan los coches, ni me voy a comprar un coche. Entonces, hay que pensar un poco de esa manera, de con qué actitud va a recibir la persona el anuncio y, sobre todo, si el público al que vas a llegar eres más o menos tú o eres más o menos a un amigo que conoces, ponle algo que a ti te podría interesar, ¿no? Creo que esa empatía con el consumidor
es algo que se practica poco y que si al final la experiencia de una persona puede ser más universal que lo que asumimos que es el comportamiento de un grupo, ¿no? Pero, como en los que hacemos cine a veces, claro, somos tan magníficos y tal, a veces o sea, yo por nuestra experiencia con vosotros especialmente, ¿no? Que habéis trabajado un montón, o sea, con el agua desde tanto tiempo y que nos hacíais preguntas, ostras, es más barato, pero hacerlo nosotros puede ser una cagada en ese sentido, ¿no? Hay que contratar a una gente que sepa hacerlo, ¿no? Porque la podemos liar, por eso puedes generar el efecto rechazo, ¿no? Ser un pesado en las redes, o sea que... Sí, para mí en redes hay, yo creo, un poco dos claves. Por un lado, tener a alguien, no tanto que sepa, es que me parece un poco fastidioso esta cosa de el experto en redes, ¿no? Máster en redes sociales, huye, o sea, no. Nadie sabe nadie sabe de esto. O sea, yo me acuerdo cuando empecé a llevar redes, que fue en NBC Universal, que me entrevistó Tatiana Carral, que era la jefa de prensa de HBO, y yo le dije, yo no sé de redes, le decía. Digo, yo no sé si poner un tuit a las 6 de la tarde o a las 8 va a ser más efectivo en términos de engagement y todas estas palabras que tanto gustan, ¿no? Digo, pero yo me gustan las series y me gusta Twitter y, bueno, me gustaría postear lo que a mí me gustaría leer, ¿no? En un momento dado. Creo que necesita esa gente que sea usuaria de esas plataformas, básicamente, porque si no, te va a quedar una cosa muy señor Barnes con gorrete, ¿no? En realidad. Y por otra parte, sí, pues principalmente tener a gente que, digamos, pueda ponerse en el lugar del usuario y, por otra parte, alguien que no te hable en términos absolutos. O sea, las redes, lo bueno es que como es gratis, se puede probar y se puede ir cambiando. O sea, aunque tú tengas una cosa que es la leche, a la quinta vez que la has hecho ya se queda vieja. O sea, todo el rato hay que reinventarse. Iba a decir algo más, pero se me ha olvidado. Pero eso, me acordaré luego. Y después una cosa muy, muy guay que sí que en realidad buscamos en este momento que, ostras, que tenemos esta lucha, ¿no? De llevar a la gente hasta la sala. Perdón, ya sé lo que iba a decir, perdón. Otra cosa que me parece importante a nivel de compañías es que no entendamos las redes como una cosa, un vacío. O sea, yo cuando le hago estas preguntas de quién es tu público y de quién es tal, no es de redes, es de todo. Nosotros cuando, me acuerdo, nos sentamos con Elena aquel día en Madrid la primera vez, yo le preguntaba, ¿esto es una película de género o es una película, un drama, ¿no? ¿Esto es una historia de una madre, una hija y una abuela o es una historia de una hija? Claro, es una historia de adolescentes, es una historia intergeneracional, ¿no? Todas estas preguntas, de ahí deriva todo. Quiero decir, redes es una herramienta más, o sea, es una herramienta más, pero del mismo core conceptual y estratégico tiene que nacer el póster, tiene que nacer el tráiler, tiene que nacer todo. Y todos tenemos que ir a construir lo mismo porque, o sea, si uno habla de que la película es de género, o sea, si a la prensa se le manda una nota diciendo que es una película de fantasmas, que lo es, y a otras, yo qué sé, y en redes decimos que es un drama adolescente a la euforia, que también lo es en cierto modo, no es nada. O sea, si no acaba siendo una cosa, no es ninguna cosa. Entonces, no se puede entender la estrategia de redes como una cosa separada, sino como una herramienta más. Además, las redes nos permiten, aparte de buscar al público concreto, tal, algo que les interesa mucho a nuestros financiadores cada vez más, ¿no? Y es venderlo local. O sea, yo entiendo que una película que se ha hecho aquí, ostras, porque a veces hacemos películas desde aquí que no hablan explícitamente de aquí, pero las redes sí que nos permiten crear esa identidad, o sea, ir más allá de la identidad de la peli, porque a veces la peli no habla de cosas concretas, pero las redes sí que nos permiten ligar esa peli, que a lo mejor no habla del Río de Valencia, pero sí que te permite ligarlo a realidades locales, que es un público súper interesante, sobre todo a nivel salas, por ejemplo, ¿no? Porque entre toda la cartelera que tengo iré a ver esta, ¿no? Eso es súper importante y a nuestros financiadores creo que les va bien, y a la sociedad y a la peli también, ¿no? Sí. Yo cada vez que hablo con alguien que está sacando adelante un proyecto, lo primero que le pregunto es ¿dónde lo has rodado y dónde lo vas a preestrenar? Porque
hay como esta cosa un poco infantil de quiero estrenar en los cines Callao, ¿no? Y quiero hacer la mega premier y que vengan 1000 personas y no sé qué, es como ya. Pero es que en los cines Callao hay una premier, 5 premiers cada semana. Entonces, ¿qué le importa a la gente que pasa por allí tu película? Pero sin embargo, y nosotros lo tuvimos muy claro desde la primera vez que hablamos del agua, premiers en Orihuela solo hay una. Y solo hay una a lo mejor en 5 años. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú te vas allí y viene Ximo Puig y vienen las autoridades y viene la prensa y nos traemos encima a periodistas, influencers que ni siquiera ya viven en la zona, pero que son de la Vega Baja y viven en Madrid, escriben en medios grandes y vienen y les importa y quieren hablar con más cariño de esta premier, y está ahí Elena diciendo que sus abuelos se dieron el primer beso en ese cine y es una cosa especial y bonita, yo creo que por eso a día de hoy en la Vega Baja se siguen haciendo pases del agua, la gente sigue viendo, la sigue viendo. Sin embargo, si no hubiéramos hecho ese foco, tal vez la gente allí, sí, bueno, pues esta se rodó aquí, ¿no? Pero que tampoco hubiera tenido mayor importancia. Pero el hecho de que lo local se vuelve nacional y que lo local se vuelve global y que si le importa a gente de una región, eso puede irse hacia afuera y hacerse grande, creo que eso es un hecho cada vez más probado. O sea, nosotros ahora nos ha funcionado súper bien, por ejemplo, esta Semana Santa, Dolores Guapa, el documental, que habla de la Semana Santa de Sevilla, pero desde la importancia que tiene allí y el drive que tiene esa historia y esa narrativa, conseguimos hacerlo relevante a la comunidad LGTBI, a lo mejor a nivel nacional, incluso más allá, ¿no? Para entender ese fenómeno. Pero es una película eminentemente local. Ha habido un momento en que se ha intentado como algoritmizar todo y que todo tiene que ser para todo el mundo, pero si intentas ser para todo el mundo no eres para nadie. Entonces te quedas en la irrelevancia absoluta. Y a día de hoy creo que lo local es uno de los mayores drivers que se pueden tener. Si el agua la hubiéramos focalizado en Valencia, la hubiera visto mucho menos gente de la que la ha visto, tanto en cines como en filming, y no solo gente de la Comunidad Valenciana o gente que vive en la Comunidad Valenciana y Murcia, sino creo que realmente a través del foco en Valencia la hemos hecho más grande a nivel fuera. No, lo de Orihuela fue un ejemplo claro que va más allá del tweet, el Instagram y tal, ¿no? El pollo que se monta allí es difícil montarlo en Callao. No solo porque a lo mejor económicamente es más difícil, sino porque hay menos interés, hay menos emoción, y es verdad que a todos nos emociona también las redes, si no es verdad, es propaganda de la peli, ¿no? Claro. Y esa realidad, ¿no? de ver tanta gente, esa emoción, eso es importante. O sea que cuando dices es barato, invertimos en redes, es más barato, es verdad, pero que se tiene que currar de esa forma más global, ¿no? De esta peli es un evento en sí misma que además va a durar mucho tiempo, va a durar en festivales, va a ir a las salas de cine y tenemos que aguantarla lo más tiempo posible, y después la vida sigue, ¿no? Y que a nosotros las 900 personas que vieron la película en Orihuela, igual ya lo hubieran visto igualmente, pero lo suyo era crear un momentum donde cuando tú lo vieras a través de redes de prensa, de influencers, dijeras: quiero formar parte de esto porque esto le importa mucho a estas personas que estoy viendo aquí, le importa mucho a su directora, le importa mucho a toda esta gente, y quiero que esto también me importe a mí, ¿no? Sí. Y bueno, el cine en Orihuela solo hay un cine, en un centro comercial. No lo hicimos ahí. No lo hicimos ahí. Se llama Utopía o algo así, muy bueno. Pues pusieron solo un pase de la piel al principio, porque claro, para ellos era muy, incluso siendo de allí, costaba, ¿no? Esta idea de cómo romper ese estereotipo de quién va a venir a mi sala, ¿no? Y bueno, de repente fue el cine donde, bueno, empezaron a haber sesiones, y también mola que una peli triunfe a nivel local, ¿no? Y que eso se proyecta y también te sirve para vender ese éxito a nivel más general, ¿no? Porque partimos de lo mismo, todos queremos todo, ¿no? Pero, ostras, hay que ser muy realista, ¿no? Con las pelis. ¿Habría visto yo Buñuel, el laberinto de las tortugas, si no se hubiera hecho íntegramente en Almendralejo? Pues probablemente no. O a lo mejor sí, porque fue a los Goya, lo que sea. Pero era una película que mi madre quería ver porque era extremeña. Entonces, estas cosas, en este mundo tan fragmentado en el que estamos, tenemos que ser profeta de nuestra tierra. No vamos a hacer preguntas, perdonad, porque es que vamos a hacer una inauguración. Ostras, ahí.
Clar, és que els polítics no poden inaugurar coses ja, ¿no? Me pareix. Està allà en el límit ahí, però nosaltres sí. Pilar, venga, vamos a cortar la cinta. Bueno, anem a inaugurar el Filmin, aprofitant que està Filmin, el catàleg de les pel·lícules, un nou catàleg dins de Filmin dels Premis Berlanga, nominats i premiats, que està avui, está disponible desde hoy. Ahora venga ahí, qué guay, ¿no? Sí, es muy guay que la Academia haya querido apostar porque en Filmin se haga esta colección y es lo que hablamos. Para nosotros va a importar más un canal con una perspectiva de Valencia, de los premios, aparte de que los Berlangas son, pues obviamente, una de las antesalas de los Goya. Para nosotros era muy importante el año pasado con El agua posicionarlo. No ganamos, No ganamos por vuestra culpa, supongo. Pero no pasa nada. Fue bonito, fue muy bonito. No estuve, no me invitaron, culpa vuestra probablemente. No cabíamos, Pilar. Pero eso, que la verdad es que estamos orgullosos de este canal que sale hoy y también del canal de Cinema Valencià, que como sabéis salió hace 2 semanas. Creo que Filmin, se hablaba antes de un poco esta cosa que baja desde Cataluña hacia Valencia y como sabéis Filmin es una compañía catalana y creo que estamos haciendo como ese descenso en este momento. Tenemos el canal del Cinema Valencià, tenemos el canal de los Premios Berlanga. 2 de las películas más vistas en lo que va de año han sido El agua y Basil. Estrenamos ahora el 26 de abril, el Día de la Visibilidad Lésbica, estrenamos La amiga de mi amiga de Zaida Carmona, que también es valenciana. O sea que creo que hay una cosa bonita en esto de regionalizarnos también, porque una cosa que veníamos hablando también para esta charla era como hasta cuándo dura la vida de una película, ¿no? Y estas cosas creo que hacen que la vida de una película se extienda, porque el problema cuando acabas campaña es que la película ya queda como en ese vacío, ¿no? En esa irrelevancia. Y sin embargo, no solo para la gente que es de la Comunidad Valenciana o que vive en la Comunidad Valenciana, sino también, pues yo qué sé, yo ahora me voy con mi madre a Roma dentro de 2 semanas y he estado viendo películas que suceden en Roma, ¿no? Entonces, creo que es una ventana hacia el resto de España y Portugal el hecho de tener este canal y estos canales a la hora de que la gente, pues no sé, va a venir de vacaciones a Valencia o se ha hecho un novio valenciano y yo qué sé, y de repente... Quiere entender cómo es. Claro, quiere saber cómo piensa, ¿no? ¿A qué se dedica? No sé, y de repente tiene 300 millones de opciones de películas que ver, pero de repente dice, ostras, pues... no sé, quiero ver esta peli clásica valenciana o esta peli reciente valenciana. Y el hecho de ser valenciana, de tener un tag de cine valenciano, de destacar la valencianidad de estos contenidos, los hace en sí mismos más relevantes y más proclives a que alguien decida darnos el privilegio de destinar las 2 horas de su noche después de cenar a ver un contenido en Filmin que sea un contenido valenciano. O sea, que creo que Filmin y la Comunidad Valenciana y la Academia del Cine Valenciano somos más fuertes juntos, así que estamos muy orgullosos de este canal. Está muy guay por muchas cosas, porque luchamos y realmente la mayor parte de inversión que hacemos es en el momento del estreno en las salas, porque para nosotros sigue siendo muy importante y porque sabemos que cuando ves una peli en una sala te enamoras más del cine y puedes acabar luego queriendo ver más cine, ¿no? Pero esto es un poco al revés. Para nosotros también es muy importante, primero que se vea, tener referentes, porque es eso, hay un cine valenciano, hay un cine español, también el cine español es malo, ¿no? Eso se sigue diciendo todavía, ¿no? Y dices, hostia, pues igual no ves mucho cine español. Pero está guay tener referentes y ver, y ahora viendo esto, la diversidad también, ¿no? Pelis... Hostia, es que... Antes he estado viendo la página ya, que ya sabía que esto, y está guay, y esto te refuerza como espectador. Primero, le damos una vida más larga a las pelis, o sea, aunque nos centramos en la sala, le damos una vida más larga, pero creo que también estará muy guay para que la gente cuando vea esto y un programador de una sala después se vean, como les pasó a Orihuela, ¿no? Se vean esa disyuntiva de, pongo una peli de aquí, esto lo quiere ver alguien, la gente quiere ver lo que tú decías, de Mario Bros o lo que sea.
creo que esto también ayuda a retornar a la gente a la sala y poder hacer ese círculo más grande, ¿no? Tenemos que dar confianza. Si tú ves pelis buenas valencianas, cuando hay una peli valenciana no dices, como se dice todavía, el cine español es muy malo y es de rojos. Te da ganas de ir a verla, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy guay, para nosotros está muy chulo, y también de cara a los premios de l'Acadèmia, que estem molt contents, no? De que ja que fem unes pel·lis ahí que ens ocorrem de la llet, pues que estiguen ahí, que la gent quan te pregunta on pot veure-la, pues que tinguem un lloc de veure-la, i sobretot crec que ens anima molt a que el públic després diga el cine valencià mola, o més o menys mola, esperem no defraudar. Que quan se faci una pel·li valenciana el mes que ve en els LIS, en el Ociopia d'Orihuela, la gent diga, eso no es un hándicap, ¿no? O sea, que en ese sentido es muy importante. Y también, no sé, creo que cuando tú ves esta colección y ves las grandes películas que hay, de repente los propios premios, ¿no?, de cara afuera se convierten aún más en un sello de calidad, ¿no? Porque a lo mejor te coloca más en el mapa, sí, los Berlanga fueron los que el año pasado descubrieron Basil, ¿no?, de repente para la carrera de premios y tal. O sea, ostras, pues esta peli que a lo mejor yo no la conocía desde fuera de Valencia o lo que sea, pues mira, ganó los Berlanga y la vi en Filmin y la vi en el canal de los premios Berlanga. Voy a estar atenta, ¿no?, a ver qué sale el año que viene, porque puede haber joyitas que yo descubra desde ahí, ¿no? Creo que va a ser un camino muy bonito, y espero que fructífero la colaboración entre estas dos entidades. Y así de vez en cuando podemos poner un tuit y decir, todavía puedes ver esta película. Claro, el otro día, le hablaba ayer con Frances, precisamente, digo, cuando haya efemérides y cosas relacionadas, también decirnos, porque a lo mejor nosotros, bueno, es verdad que Zaida, nuestra community manager, pues siendo de aquí, es más fácil en este caso, pero que a lo mejor no tenemos tan en mente que es aniversario del nacimiento de Luis García Berlanga, donde podemos decir, pues mira, y los premios, hoy es el 57 aniversario de su fallecimiento, lo que sea, ¿no? Ver las películas de su legado, ¿no?, los premios Berlanga, lo que sea. Entonces, como que a raíz de ahí, no es el momento de lanzamiento hoy, sino todo lo que a partir de ahora nos permite esta colección de destacar y poner en valor el cine valenciano. Pues queda inaugurada el canal Premis Berlanga en Filmin. Moltes gràcies, Pilar. Gràcies, Rafa. No hem fet puntes, però com anem a estar per ací, pues ja ens arrimem i parlem. En la comida hablamos. Moltes gràcies. Venga. Gràcies.